Queridos hermanos en Cristo Jesús, es sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 6, verso del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La fe en Jesús no es obra del hombre, sino que es gracia que el Espíritu Santo derrama en cada uno de nosotros. Por eso Jesús ha manifestado: nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Nadie puede venir a Jesús y decir es el Señor, si no es movido por la fuerza del Espíritu Santo. Creer en Jesús es ir tras sus huellas con rectitud de corazón. Ese significa que realmente hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón para dejar que el Espíritu Santo se vaya manifestando también en nuestra vida. En el Evangelio que hemos escuchado es el texto final del capítulo 6 de San Juan, con las reacciones que produce en sus oyentes ante el discurso que Jesús ha pronunciado en torno al pan de vida. Para algunos resultó duro aquel lenguaje, imposible de admitir. No se sabe qué les ha escandalizado más: el que Jesús, en definitiva, para ellos es un obrero, es un campesino, es alguien del pueblo, pero que tiene un lenguaje extraordinario que les invita a la vida. Es entonces donde es necesaria la decisión de descubrir en Cristo el enviado de Dios, y hay que creer en Él para tener vida, o bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión al sacramento eucarístico. Entonces para ellos era muy difícil comprender este lenguaje. Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la que hay que comer su carne solo adquiere su verdadero sentido después de la Pascua, cuando Jesús ya haya subido gloriosamente al Padre, cuando Jesús ya ha resucitado por la fuerza del Espíritu Santo. Contemplando así el camino mesiánico, y cuando ya ha descendido el mismo Espíritu sobre los discípulos, entonces también se les abre el entendimiento, los ojos de la fe y el corazón para comprender el mensaje que Jesús les estaba manifestando. Desde entonces
Muchos discípulos de Jesús, nos dirá el evangelista San Juan, se echaron atrás. Ya no querían ir con él, porque consideraban que su lenguaje era muy duro, más bien sin sentido, que alguien les diera de comer su propia carne. Un grupo de discípulos, eh, en este caso el portavoz de ellos es Pedro, tal vez sin entender en su totalidad lo que Jesús estaba diciendo, le manifiesta: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras son fundamentales también para todos los cristianos, pues precisamente descubrir en Cristo camino, verdad y vida es descubrir también el camino de la felicidad, el camino que nos ofrece para ser cada día mejores. Pero cuando esa felicidad verdadera a veces pareciera que está oculta en un lenguaje que exige otra forma de entender la vida, otra forma de entender el camino de Jesús, precisamente porque exige también dar un testimonio de aquello de lo que nosotros creemos y porque exige también una vida coherente de acuerdo a nuestra fe, entonces puede ser que nos acobardemos, como muchos de sus discípulos no admiten y no ven en Jesús la revelación de Dios Padre, porque eran unos discípulos que buscaban su felicidad, pero esa felicidad únicamente, según ellos, la podían encontrar en los milagros que Jesús realizaba, en la multiplicación de los panes y de los peces, en aquellos momentos en que pudieron comer gratis. Estaban con Jesús mientras no se presentaba ninguna dificultad. Pero el camino de Jesús implica también aventurarse y atreverse a caminar por las sendas de Cristo, es decir, camino al Calvario. Es ir cuesta arriba, pero el que se embarque con Él será también verdaderamente feliz. Habrán cosas que puede ser que no comprendamos, pero quien persevere hasta el final se salvará y habrá encontrado en Cristo su verdadera felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.